Corazones del viento, la historia de Petra Detro, el eco del pasado. El viento de Oklahoma susurraba secretos entre las praderas doradas cuando Petra Whitmore llegó a Cedar Ridge por primera vez en 20 años. Sus manos temblaron ligeramente al sostener el volante de su viejo Chevrolet, mientras observaba el letrero descolorido que daba la bienvenida al pueblo que una vez había llamado hogar. A los 38 años, Petra había aprendido que la vida tenía formas crueles de traerte de vuelta a los lugares que más dolían. La muerte de su esposo Marcus en Afganistán había dejado un vacío en su corazón que ni siquiera los 2 años transcurridos habían logrado sanar. Ahora, con la herencia inesperada de la casa de su abuela, se encontraba de regreso en el lugar donde todo había comenzado. La casa victoriana de 2 pisos se alzaba majestuosa al final de Maple Street, con su pintura blanca descascarada y su porche envuelto que había visto mejores días. Petra aparcó frente a la verja de hierro forjado y respiró profundamente. El aroma familiar de la hierba de búfalo y las flores silvestres la transportó inmediatamente a su infancia, cuando corría descalza por estos mismos campos con su mejor amigo. Nathan, murmuró su nombre como una oración perdida en el viento. Nathan Crow Feather, el niño apache que había sido su compañero de aventuras, su primer amor, su primer corazón roto. Habían pasado 2 décadas desde que se había marchado para estudiar en la universidad, prometiendo volver. Una promesa que nunca cumplió. Mientras desempacaba sus pocas pertenencias, Petra no pudo evitar recordar las tardes doradas de su juventud, cuando ella y Nathan exploraban las colinas rocosas que rodeaban Cedar. Él le había enseñado los nombres de las plantas medicinales en su lengua nativa, le había mostrado cómo leer las señales del viento y le había contado las leyendas de su pueblo bajo el manto estrellado de las noches de Oklahoma. Las estrellas guardan nuestras historias, le había dicho una vez, señalando hacia la Vía Láctea. Y algún día, cuando seamos viejos, nuestros nietos leerán nuestra historia allí arriba. Pero no había nietos, no había futuro compartido, solo recuerdos que dolían como heridas abiertas. El primer día en Cedar Ridge transcurrió en una bruma de nostalgia y tareas domésticas. Petra limpió, organizó y trató de no pensar en el pasado. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Oklahoma en tonos dorados y carmesí, sintió una presencia familiar. Se dirigió al porche trasero, donde su abuela solía sentarse a tejer, mientras observaba las colinas. Y allí, recortado contra el horizonte como una figura salida de sus sueños, estaba él. Nathan Crow Feather había crecido. Ya no era el adolescente delgado que recordaba, sino un hombre de hombros anchos y presencia imponente. Su cabello negro seguía siendo largo, ahora recogido en una trenza que caía sobre su espalda. Vestía jeans gastados y una camisa de trabajo, pero llevaba su herencia apache con la misma dignidad que recordaba. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y por un momento, el tiempo se detuvo. 20 años se desvanecieron como humo en el viento. Nathan se acercó lentamente, con esa gracia felina que siempre había tenido. Cuando llegó al pie de los escalones del porche, se detuvo y la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Petra se acelerara. Petra, dijo su nombre como si fuera sagrado. Su voz era más profunda ahora, curtida por los años y las experiencias que ella no había compartido. Nathan, ella bajó los escalones, sintiendo como si caminara en un sueño. No sabía que seguías aquí. Una sonrisa triste cruzó el rostro de él. Nunca me fui realmente. Estudié ingeniería en Tulsa, pero siempre volví. Esta tierra me llama. Se quedaron en silencio, midiendo los cambios que los años habían traído. Petra notó las líneas finas alrededor de sus ojos, las manos callosas de alguien que trabajaba con ella. Nathan observó la tristeza que ella llevaba como una sombra, la forma en que sus hombros se curvaban ligeramente bajo un peso invisible. Escuché sobre Marcus, dijo finalmente, su voz suave. Lo siento mucho. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Petra las contuvo. Gracias. Es difícil.
¿Por eso volviste? Ella asintió. La abuela me dejó la casa. Pensé que tal vez aquí podría encontrar algo de paz. Nathan extendió su mano, un gesto que la transportó inmediatamente a su infancia, cuando él siempre la ayudaba a subir a los árboles más altos o a cruzar los arroyos más profundos. Ven, dijo. Hay algo que quiero mostrar. Petra miró su mano extendida, sintiendo el peso de la decisión. Tomar esa mano significaba abrir una puerta que había mantenido cerrada durante 20 años. Significaba arriesgarse a sentir de nuevo, a esperar de nuevo, a amar de nuevo, pero también significaba la posibilidad de sanar. Con el corazón latiendo como un tambor apache, Petra extendió su mano y tocó la de Nathan. El contacto fue eléctrico, enviando ondas de calor por todo su cuerpo. Él entrelazó sus dedos con los de ella, y por primera vez en 2 años, Petra sintió que estaba exactamente donde debía estar. ¿Quieres saber qué secreto guarda Nathan en las colinas de Oklahoma? Suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo de esta emocionante historia de amor y aventura. Nathan la guió por un sendero serpenteante, que se adentraba en las colinas rocosas al este de Cedar Ridge. El camino era familiar pero diferente, como si los años hubieran suavizado sus bordes ásperos. Petra caminaba a su lado, consciente de cada roce accidental de sus brazos, de cada mirada furtiva que él le dirigía cuando pensaba que no se daba cuenta. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Nathan, cuando llegaron a un claro donde un arroyo cristalino serpenteaba entre rocas cubiertas de musgo. Petra sonrió por primera vez en meses. Nuestro lugar secreto. Aquí fue donde me enseñaste a pescar con las manos, y donde tú me enseñaste a hacer coronas de flores silvestres, añadió él, su voz teñida de nostalgia. Se sentaron en la misma roca plana, donde habían pasado incontables tardes de su juventud. El agua murmuraba su canción eterna, y los últimos rayos del sol filtraban a través de los árboles, creando un mosaico dorado en el suelo del bosque. Nathan, comenzó Petra, reuniendo valor. ¿Por qué nunca regresaste? Quiero decir, después de la universidad. Prometiste que... Él se quedó en silencio por un largo momento, observando el agua que fluía. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de dolor. Volví, dijo suavemente, 3 meses después de graduarme. Pero para entonces ya te habías casado con Marcus. Petra sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Pero yo esperé 2 años. Nunca recibí una sola carta, una llamada. Las escribí, admitió Nathan, girándose para mirarla. Cientos de cartas, pero nunca las envié. Pensé que era mejor así. Tú tenías toda una vida por delante. Universidad, oportunidades que yo no podía darte. Un apache de una reservación no era lo que necesitabas. Eso no era tu decisión, susurró Petra, sintiendo la vieja herida abrirse de nuevo. Yo te amaba, Nathan. Te habría esperado para siempre. Los ojos de él se llenaron de dolor. Lo sé, y ese fue mi mayor error. Cuando volví y vi tu foto de boda en el periódico local, se detuvo, tragando con dificultad. Pensé que había perdido mi oportunidad para siempre. Petra sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. 20 años de malentendidos, de vidas vividas por separado, de amor perdido por el orgullo y el miedo. Marcus era un buen hombre, dijo finalmente. Me amaba, y yo aprendí a amarlo. Pero siempre hubo una parte de mi corazón que me pertenecía, terminó Nathan, su voz apenas un susurro. Ella asintió, incapaz de hablar. Nathan se acercó más, y Petra pudo ver las motas doradas en sus ojos oscuros, las mismas que había memorizado cuando tenían 18 años. Petra, dijo, levantando su mano para tocar suavemente su mejilla. Sé que es complicado, sé que estás de luto, que necesitas tiempo, pero no puedo fingir que no siento lo mismo que sentía hace 20 años. El corazón de Petra se aceleró. Nathan, no tienes que decir nada ahora, la interrumpió gentilmente. Solo, dame una oportunidad de mostrarte quién soy ahora.
de conocer a la mujer en la que te has convertido. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos pesados interrumpió el momento íntimo. Un hombre corpulento con uniforme de sheriff emergió de entre los árboles, su mano descansando casualmente en su pistola. Bueno, dijo el sheriff Dale Morrison con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miren lo que tenemos aquí. La pequeña Petra Whitmore ha vuelto a casa. Petra sintió que Nathan se tensaba a su lado. Había historia entre estos dos hombres y no era buena. Sheriff Morrison, saludó Petra educadamente, recordando al hombre que había sido el matón del pueblo incluso cuando eran niños. Es una lástima lo de tu esposo, continuó Morrison, pero su tono sugería cualquier cosa menos simpatía. Un héroe de guerra, ¿verdad? Qué diferente a la compañía que solías mantener. La mandíbula de Nathan se tensó, pero mantuvo la calma. Morrison, Crowfeather, respondió el sheriff con desdén. Espero que no estés llenando la cabeza de la señora Whitmore con tus viejas historias. Ella es una mujer respetable ahora. Petra sintió la ira burbujear en su interior. Sheriff Morrison, no veo cómo mis amistades sean de su incumbencia. Morrison se rió, un sonido desagradable. Todo en mi condado es de mi incumbencia, querida. Especialmente cuando involucra a ciertos elementos problemáticos. Nathan se puso de pie lentamente, y Petra pudo sentir la tensión irradiando de él como calor de una hoguera. Creo que es hora de que te vayas, Morrison, dijo Nathan, su voz peligrosamente calmada. ¿O qué? Se burló el sheriff. ¿Vas a hacer tu danza de guerra? Petra se interpuso entre los dos hombres antes de que la situación escalara. Sheriff, como dijo, soy una mujer respetable, y respetablemente le pido que se retire de mi propiedad. Morrison la miró con sorpresa. Luego sonrió lentamente. ¿Tu propiedad, eh? Bueno, tal vez deberías saber que ha habido algunos incidentes últimamente. Robos, vandalismo. Sería una lástima que algo le pasara a una viuda solitaria. La amenaza implícita colgó en el aire como humo tóxico. Nathan dio un paso adelante, pero Petra puso una mano en su brazo. Entiendo, dijo firmemente. Tendré cuidado. Morrison asintió con satisfacción y se alejó, pero no antes de dirigir una última mirada venenosa hacia Nathan. Cuando estuvieron solos de nuevo, Petra se volvió hacia Nathan. ¿Qué fue todo eso? Nathan suspiró profundamente. Morrison y yo tenemos historia. Él cree que todos los nativos americanos somos criminales por naturaleza. Ha estado tratando de encontrar una excusa para arrestarme durante años. ¿Por qué? Porque mi familia y yo hemos estado luchando contra el desarrollo de nuestras tierras sagradas. Hay una compañía petrolera que quiere perforar en las colinas del norte, donde están enterrados nuestros ancestros. Morrison está en su nómina. Petra sintió una nueva ola de respeto por el hombre en el que Nathan se había convertido. Seguía luchando por su pueblo, por su tierra, por lo que era correcto. ¿Es peligroso?, preguntó. Nathan la miró con intensidad. Para mí, tal vez, pero no dejaré que te hagan daño, Petra. Te lo prometo. Mientras caminaban de regreso hacia la casa en el crepúsculo, Petra sintió que su mundo se había vuelto infinitamente más complicado. Había venido a Cedar Ridge buscando paz, pero en su lugar había encontrado a Nathan viejas heridas que se reabrían y nuevos peligros que acechaban en las sombras. Pero también había encontrado algo más, la primera chispa de esperanza que había sentido desde la muerte de Marcus. La tensión aumenta en Cedar Ridge. ¿Qué secretos oculta el sheriff Morrison? Descúbrelo en el próximo capítulo. No olvides suscribirte para seguir esta apasionante historia. 3 días después del encuentro con Morrison, una tormenta feroz azotó Cedar Ridge. Petra estaba en la cocina de su abuela, preparando té y escuchando el viento aullar alrededor de la vieja casa victoriana, cuando escuchó golpes urgentes en su puerta principal. Abrió para encontrar a Nathan empapado hasta los huesos, con sangre goteando de un corte en su frente y sus ojos llenos de una urgencia que la alarmó inmediatamente. «Nathan, ¿qué pasó?», exclamó, tirando de él hacia adentro.
Necesito tu ayuda, dijo, jadeando, y necesito que confíes en mí, sin hacer preguntas. Petra no dudó ni un segundo. Por supuesto. Ven, déjame curarte esa herida. Lo llevó al baño y comenzó a limpiar el corte con cuidado. Sus manos temblaron ligeramente al tocar su piel, y pudo sentir la tensión en sus músculos. Nathan, tienes que decirme qué está pasando. Él cerró los ojos mientras ella aplicaba antiséptico. Encontré algo en las colinas del norte, algo que Morrison y la compañía petrolera no quieren que nadie vea. ¿Qué clase de algo? Evidencia de que están contaminando el agua subterránea. Documentos que muestran que saben que su perforación está envenenando los pozos de agua de la reservación, pero lo están ocultando. Petra se detuvo, el algodón con antiséptico suspendido en el aire. Dios mío, Nathan, eso es genocidio, terminó él amargamente. Otra vez. ¿Dónde están los documentos ahora? Nathan la miró directamente a los ojos. En mi camioneta. Pero Morrison me vio salir del sitio de perforación. Me persiguió hasta el arroyo, donde logré escapar a pie. Pero volverá con refuerzos. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, el sonido de sirenas comenzó a acercarse a través de la tormenta. Escóndelos, dijo Petra sin dudar. Aquí, en la casa, Morrison no se atreverá a registrar la propiedad de una viuda sin una orden judicial. Nathan la miró con asombro. Petra, si te descubren ayudándome, no me importa, dijo firmemente. Esto es más grande que nosotros dos. Corrieron hacia la camioneta de Nathan y recuperaron una caja de metal llena de documentos y fotografías. Petra la escondió en el sótano de la casa, detrás de las viejas conservas de su abuela, justo cuando las luces rojas y azules comenzaron a parpadear a través de las ventanas. Morrison llegó con 3 oficiales más, todos armados y con expresiones hostiles. Señora Whitmore, dijo Morrison cuando ella abrió la puerta, estamos buscando a Nathan Crowfeather. Tenemos razones para creer que está aquí. ¿Qué razones?, preguntó Petra, bloqueando la entrada. Robo, allanamiento de morada, posesión de documentos robados, enumeró Morrison con satisfacción. ¿Está aquí o no? Petra miró directamente a los ojos del sheriff. No hay nadie aquí excepto yo, sheriff. Como puede ver. Morrison la estudió por un momento. Luego empujó pasándola. Entonces no le importará que echemos un vistazo. Durante los siguientes 30 minutos, los oficiales registraron la casa de arriba abajo. Petra lo siguió, su corazón latiendo con fuerza cada vez que se acercaban al sótano. Pero Nathan había desaparecido como si fuera un fantasma, usando las habilidades de rastreo que había aprendido de su abuelo. Cuando finalmente se fueron con las manos vacías, Petra se desplomó en el sofá de la sala, temblando por la adrenalina y el miedo. Petra se sobresaltó al escuchar la voz de Nathan desde las sombras. Emergió de detrás de la escalera, donde había estado escondido en un espacio que ella ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo? Tu abuela me mostró ese escondite cuando era niño, explicó con una sonrisa triste. Solía esconder ahí los regalos de Navidad. Petra se rió a pesar de la tensión, recordando cómo su abuela siempre parecía saber exactamente qué quería cada niño para Navidad. Nathan, esos documentos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Él se sentó a su lado en el sofá, y Petra pudo sentir el calor de su cuerpo, el aroma familiar de su piel mezclado con la lluvia y el peligro. Necesito llevarlos a un periodista en Oklahoma City. Alguien que no esté en la nómina de la compañía petrolera. Es peligroso. Morrison estará vigilando todos los caminos. Nathan asintió. Lo sé, pero no puedo quedarme aquí esperando mientras mi pueblo se envenena lentamente. Petra tomó su mano, sintiendo la fuerza y la determinación en sus dedos callosos. Entonces iremos juntos. No, dijo él inmediatamente. Es demasiado peligroso para ti. Nathan Crowfeather, dijo ella con una sonrisa que no había usado en años. ¿Recuerdas cuando teníamos 12 años y decidiste que era demasiado peligroso para mí escalar la roca del Águila?
Él sonrió a pesar de la gravedad de la situación. Y tú la escalaste de todos modos y llegaste a la cima antes que yo. Exactamente. No has cambiado tanto. Y yo tampoco. Nathan la estudió por un largo momento, viendo la determinación en sus ojos verdes, la fuerza que había desarrollado a través de años de pérdida y supervivencia. Está bien, dijo finalmente. Pero hacemos esto a mi manera. Conoce estas tierras como la palma de mi mano, y tengo amigos que nos ayudarán. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Petra y Nathan planearon su escape. Usarían los senderos antiguos que conocían desde la infancia, evitarían las carreteras principales y llegarían a Oklahoma City por una ruta que Morrison nunca esperaría. Pero mientras planeaban, Petra no pudo evitar notar cómo Nathan la miraba cuando pensaba que no se daba cuenta. Había algo en sus ojos, una intensidad que iba más allá de la gratitud por su ayuda. Nathan, dijo suavemente cuando terminaron de planear, ¿por qué confías en mí, después de todo este tiempo? Después de cómo terminaron las cosas entre nosotros. Él se acercó más y Petra pudo ver las motas doradas en sus ojos oscuros que tanto había amado. Porque tú eres la única persona en este mundo que realmente me conoce, dijo, su voz ronca por la emoción. La única que me ha visto como algo más que un indio problemático o una causa perdida. Petra sintió su corazón acelerarse. Nathan, sé que es complicado, continuó él. Sé que acabas de perder a tu esposo, que necesitas tiempo para sanar, pero no puedo fingir que no siento lo que siento. Antes de que pudiera responder, Nathan se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso lleno de 20 años de anhelo, de dolor, de amor nunca expresado. Petra se derritió en sus brazos, sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 décadas y finalmente pudiera exhalar. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Tómame contigo, susurró Petra, repitiendo las palabras que había dicho tantos años atrás, cuando él se marchó a la universidad. Nathan dudó por un momento, viendo la vulnerabilidad en sus ojos, la esperanza frágil que brillaba allí. Luego extendió su mano. Siempre prometió. Al amanecer, Petra y Nathan partieron por senderos que solo los viejos de la tribu recordaban. Nathan había llamado a su primo Jake durante la noche, quien los esperaba con caballos en un claro secreto a 5 millas al norte de Cedar Ridge. Jake Crow Feather era una versión más joven de Nathan, con la misma gracia natural y ojos que veían demasiado. Saludó a Petra con respeto y curiosidad, claramente recordando las historias que Nathan había contado sobre ella a lo largo de los años. Los caballos los llevarán por el sendero de los susurros hasta el río, explicó Jake, acariciando el cuello de una yegua pinta. Desde allí, mi hermana los recogerá en su camioneta. Petra hacía años que no montaba, pero el ritmo regresó naturalmente, mientras seguía a Nathan por senderos que serpenteaban entre colinas rocosas y bosques de robles. Los documentos estaban seguros en las alforjas de Nathan, envueltos en plástico impermeable. Durante horas cabalgaron en silencio, comunicándose con miradas y gestos como habían hecho en su juventud. Petra se maravilló de cómo Nathan se movía con la tierra, leyendo señales invisibles en las rocas y los árboles, siguiendo caminos que sus ancestros habían usado durante generaciones. Aquí, dijo finalmente, desmontando cerca de un río que corría cristalino entre las piedras. Sarah nos estará esperando. Sarah Crow Feather resultó ser una mujer de mediana edad con ojos inteligentes y manos de sanadora. Era doctora en la clínica de la reservación, y cuando Nathan le explicó lo que habían descubierto, su rostro se endureció con una ira fría. Hemos estado viendo casos extraños, admitió mientras los llevaba hacia Oklahoma City en su camioneta. Niños con problemas respiratorios, ancianos con erupciones cutáneas inexplicables. Pensé que podría ser coincidencia, pero ahora sabemos la verdad, terminó Nathan grimly. El viaje a Oklahoma City tomó 3 horas por carreteras secundarias. Petra se sentó entre Nathan y Sarah,
consciente del calor del cuerpo de Nathan contra el suyo, de cómo su mano ocasionalmente rozaba la suya, cuando el vehículo tomaba una curva. El periodista que los esperaba era un hombre mayor llamado Robert Clearwater, también de ascendencia nativa americana, que había pasado décadas exponiendo la corrupción corporativa. Su oficina estaba llena de archivos y fotografías que contaban historias de injusticia y resistencia. Cuando Nathan extendió los documentos sobre el escritorio de Clearwater, el periodista silbó bajo. «Esto es dinamita pura», murmuró, revisando las fotografías de los sitios de perforación y los informes de contaminación. «Tengo contactos en la EPA que han estado esperando evidencia como esta». «¿Cuánto tiempo necesitas para publicar la historia?», preguntó Nathan. «Dame 48 horas», dijo Clearwater. «Pero ustedes necesitan desaparecer hasta entonces. Una vez que esto salga a la luz, Morrison y sus amigos van a estar desesperados». Sarah ofreció llevarlos a una cabaña en las montañas Ouachita, un lugar donde podrían esconderse mientras la historia se desarrollaba. Pero mientras viajaban hacia el este, Petra notó un auto que los había estado siguiendo durante las últimas 20 millas. «Nathan», murmuró, tocando su brazo. Él miró por el espejo lateral y maldijo en apache. «Sarah, toma la próxima salida, rápido». Lo que siguió fue una persecución que se sintió sacada de una película. Sarah manejó su camioneta por carreteras de montaña serpenteantes. Mientras sus perseguidores trataban de alcanzarlos, Petra se aferró a Nathan, su corazón latiendo con terror y adrenalina. «Allí», gritó Nathan, señalando hacia un sendero de tierra que se adentraba en el bosque. «¿Conoce ese camino?». Sarah giró bruscamente, y la camioneta saltó y se sacudió por el sendero irregular. Detrás de ellos, el auto de sus perseguidores luchaba con el terreno difícil. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, llegaron a un claro donde una cabaña de troncos se alzaba entre los pinos. Era un lugar que pertenecía a la familia de Sarah, usado para ceremonias tradicionales y retiros espirituales. «Estarán seguros aquí», dijo Sarah mientras los ayudaba a descargar sus pocas pertenencias. «Nadie conoce este lugar excepto la familia». Esa noche, Petra y Nathan se sentaron en el porche de la cabaña, observando las estrellas que brillaban con una claridad imposible en el aire limpio de la montaña. El peligro había creado una intimidad entre ellos, derribando las barreras que habían mantenido durante días. «¿Tienes miedo?», preguntó Petra suavemente. Nathan consideró la pregunta. «Por mi pueblo sí, por ti, absolutamente. Por mí mismo», se encogió de hombros. «He estado luchando esta batalla toda mi vida adulta. El miedo es solo parte del territorio». Petra se acercó más a él en el banco del porche. «Cuéntame sobre los años que perdimos. ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos?». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Nathan. «Hubo alguien. Una profesora en Tulsa. Estuvimos juntos 3 años, pero se detuvo buscando las palabras correctas. Ella quería que fuera alguien que no era. Quería que dejara atrás mi herencia, que me asimilara completamente. No podía hacer eso. ¿La amabas?». Pensé que sí. Pero ahora me doy cuenta de que estaba tratando de llenar un vacío que tenía la forma exacta de ti. Petra sintió lágrimas picando en sus ojos. «Nathan, no tienes que decir nada», le interrumpió gentilmente. «Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte, ni un solo día en 20 años». Petra se volvió para mirarlo completamente, viendo la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad que raramente mostraba al mundo. «Yo tampoco», susurró. «Incluso cuando amé a Marcus, incluso cuando pensé que había seguido adelante, siempre hubo una parte de mi corazón que te pertenecía». Nathan levantó su mano para tocar su mejilla, y Petra se inclinó hacia su toque, como una flor hacia el sol. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella. «Ahora», dijo él, acercándose hasta que sus frentes se tocaron. «Ahora dejamos que el amor sea más fuerte que el miedo». Cuando se besaron bajo las estrellas de Oklahoma, Petra sintió como si todas las piezas rotas de su corazón finalmente estuvieran sanando. Había encontrado su camino de vuelta a casa,
no a un lugar, sino a la persona que había sido su hogar desde que tenía 18 años. El amor florece en medio del peligro. ¿Lograrán Petra y Nathan exponer la verdad y encontrar su final feliz? Suscríbete para descubrir el desenlace de esta apasionante historia. Los titulares gritaban sobre contaminación encubierta, corrupción policial y el envenenamiento sistemático de tierras nativas americanas. Petra y Nathan observaron las noticias desde la cabaña, viendo cómo Morrison era arrestado por el FBI, cómo los ejecutivos de la compañía petrolera eran llevados esposados, cómo la perforación se detenía inmediatamente. «Lo logramos», susurró Petra, apenas capaz de creer que todo había terminado. Pero Nathan parecía tenso, sus ojos escaneando constantemente el bosque que rodeaba la cabaña. «Aún no», dijo. «Los hombres como Morrison no se rinden fácilmente, y tiene amigos que no aparecieron en esos documentos». Como si hubiera profetizado el futuro, el sonido de motores rugiendo llegó a través de los árboles. Nathan se puso de pie de un salto, tomando la mano de Petra. «Tenemos que irnos, ahora». Pero ya era demasiado tarde. 3 hombres armados emergieron del bosque, liderados por un Morrison que se veía desesperado y peligroso. Su uniforme estaba sucio. Su insignia había desaparecido, pero aún llevaba su arma. «Pensaron que era inteligente, ¿verdad?», gritó Morrison, apuntando su pistola hacia Nathan. «Pensaron que podían destruir todo por lo que he trabajado». «Se acabó, Morrison», dijo Nathan calmadamente, empujando a Petra detrás de él. «Todo el mundo sabe la verdad ahora». Morrison se rió, un sonido áspero y desesperado. «La verdad no significa nada si no hay nadie vivo para contarla». Petra sintió el terror helado corriendo por sus venas, pero también sintió algo más. Una furia ardiente por este hombre que había aterrorizado a su comunidad durante años. «Usted es un cobarde», dijo, saliendo de detrás de Nathan a pesar de sus protestas. «Un hombre pequeño y patético que se siente poderoso lastimando a otros». Morrison giró su arma hacia ella, y Petra vio la muerte en sus ojos. Pero antes de que pudiera disparar, Nathan se lanzó hacia adelante con la gracia letal de sus ancestros guerreros. Lo que siguió fue una lucha brutal y desesperada. Nathan era más joven y más fuerte, pero Morrison tenía un arma y la desesperación de un hombre que no tenía nada que perder. Petra observó con horror mientras los 2 hombres luchaban por el control de la pistola. Uno de los otros hombres armados se acercó a ella, pero años de clases de defensa personal que había tomado después de la muerte de Marcus entraron en acción. Lo golpeó en la rodilla con toda su fuerza, y cuando se dobló de dolor, le quitó su arma. «¡Alto!», gritó, apuntando el arma hacia los hombres restantes. «FBI, bajen sus armas». Era una mentira, pero funcionó el tiempo suficiente para que Nathan desarmara a Morrison y lo inmovilizara en el suelo. El sonido de helicópteros llenó el aire, y pronto agentes federales reales descendieron del cielo como ángeles vengadores. Clearwater había alertado a las autoridades cuando perdió contacto con Nathan y Petra, y habían estado rastreando las señales de los teléfonos celulares de Morrison. Mientras Morrison y sus cómplices eran arrestados, Petra se desplomó en los brazos de Nathan, temblando por la adrenalina y el alivio. «Se acabó», murmuró él en su oído, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. «Realmente se acabó ahora». Pero incluso mientras hablaba, Petra podía sentir que algo había cambiado entre ellos durante la confrontación. Habían enfrentado la muerte juntos, habían luchado lado a lado, y habían emergido no solo victoriosos, sino unidos de una manera que trascendía el simple amor romántico. Esa noche, de vuelta en Cedar Ridge, se sentaron en el porche de la casa de la abuela de Petra, observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. La casa se sentía diferente ahora, no como un refugio del dolor, sino como el comienzo de algo nuevo. «Nathan», dijo Petra suavemente, tomando su mano, «hay algo que necesito decirte». Él se volvió hacia ella, y ella pudo ver la preocupación en sus ojos. «Cuando Morrison apuntó esa arma hacia ti», continuó, «me di cuenta de algo.
No puedo vivir sin ti. No otra vez. No después de haber tenido una segunda oportunidad. Nathan sonrió, la primera sonrisa genuinamente feliz que había visto en su rostro desde que se reencontraron. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Petra se volvió para mirarlo completamente, viendo al hombre que había amado desde que tenía 18 años. El hombre que había esperado durante 20 años sin siquiera darse cuenta. Estoy diciendo que quiero intentarlo de nuevo, de verdad esta vez, sin malentendidos, sin orgullo, sin miedo. Nathan se acercó hasta que sus frentes se tocaron, como habían hecho bajo las estrellas en la cabaña. ¿Estás segura?, preguntó. Porque si hacemos esto, es para siempre. No voy a dejarte ir otra vez. Estoy segura, susurró Petra, más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Cuando se besaron en el porche donde habían jugado como niños, donde habían soñado como adolescentes, donde ahora planeaban su futuro como adultos, Petra sintió que el círculo finalmente se había cerrado. Habían perdido 20 años, pero tenían el resto de sus vidas para compensar el tiempo perdido. 6 meses después, Cedar Ridge se había transformado. La exposición de la corrupción había traído reformas, nuevos líderes y una renovada esperanza a la comunidad. La compañía petrolera había sido obligada a pagar millones en daños, dinero que se destinó a limpiar la contaminación y establecer un fondo de salud para los afectados. Petra estaba en su jardín, plantando las flores silvestres que Nathan había traído de las colinas, cuando escuchó el sonido familiar de su camioneta acercándose por el camino de grava. Se había mudado permanentemente de vuelta a Cedar Ridge, vendiendo su apartamento en la ciudad y abrazando la vida que había dejado atrás. Había encontrado trabajo como consejera en la escuela local, ayudando a niños que habían experimentado trauma y pérdida. Nathan apareció alrededor de la esquina de la casa, pero no estaba solo. Con él venía un grupo de ancianos de la tribu, incluyendo a su abuelo, Thomas Crow Feather, un hombre de 90 años cuyos ojos aún brillaban con sabiduría y humor. Petra, dijo Nathan, y había algo diferente en su voz, una formalidad que la intrigó. Los ancianos quieren hablar contigo. Petra se limpió las manos en su delantal y se acercó al grupo con curiosidad y respeto. Thomas Crow Feather se adelantó, llevando algo envuelto en una manta tradicional. Petra Whitmore, dijo en inglés cuidadosamente pronunciado, has demostrado valor y lealtad hacia nuestro pueblo. Has arriesgado tu vida para proteger nuestra tierra y nuestra agua. Petra miró a Nathan, confundida, pero él solo sonrió y asintió para que continuara escuchando. Por esto, continuó Thomas, los ancianos te ofrecemos un lugar en nuestra familia, no solo como la mujer que ama a nuestro Nathan, sino como una hermana, una protectora, una guardiana de nuestras tradiciones. Desenvolvió la manta para revelar un collar de cuentas exquisito, hecho con turquesa y plata, con un colgante en forma de águila que brillaba a la luz del sol. Este collar perteneció a mi abuela, explicó Thomas. Se da solo a las mujeres que han demostrado que su corazón late en armonía con el corazón de la tierra. Petra sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras Thomas colocaba el collar alrededor de su cuello. El peso de la plata era reconfortante, como un abrazo de generaciones de mujeres fuertes. Gracias, susurró, su voz quebrada por la emoción. Es un honor que no merezco. Lo mereces, dijo una voz familiar. Sarah Crow Feather se acercó, sonriendo. Y hay algo más. Nathan se adelantó entonces, y Petra vio que tenía algo en sus manos. Cuando se arrodilló frente a ella en la hierba de su jardín, su corazón se detuvo. Petra, dijo, su voz temblando ligeramente, he amado a 2 mujeres en mi vida, a la niña que eras y a la mujer en la que te has convertido. Perdimos 20 años, pero no quiero perder ni un día más. Abrió una pequeña caja de madera tallada a mano, revelando un anillo que tomó el aliento de Petra. No era un diamante tradicional, sino una piedra de luna rodeada de pequeñas turquesas,
montada en plata trabajada con símbolos apaches. ¿Te casarías conmigo?, preguntó. ¿Serías mi esposa, mi compañera, mi corazón para el resto de nuestras vidas? Petra miró el anillo, luego a Nathan, luego a los ancianos que los rodeaban con sonrisas benevolentes. Pensó en el viaje que los había traído a este momento, la pérdida, el dolor, el reencuentro, la aventura, el peligro y finalmente el amor que había sobrevivido a todo. Sí, susurró. Luego más fuerte. Sí. Nathan deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie para besarla mientras los ancianos cantaban una bendición en apache. El sonido se elevó hacia el cielo de Oklahoma, llevando sus votos hacia las estrellas que habían sido testigos de su amor desde el principio. El amor triunfa. ¿Quieres saber cómo termina esta hermosa historia de amor? Mantente atento para el epílogo final. Epílogo, bajo las estrellas de siempre. Un año después, Petra Nathan Crow Feather había tomado su nombre completo después de la boda. Estaba de pie en la misma colina donde Nathan le había mostrado las estrellas cuando tenían 18 años. Pero ahora no estaban solos. En sus brazos sostenía a Marcus Nathan Crow Feather, su hijo de 3 meses, nombrado en honor al esposo que había perdido y al hombre que había encontrado de nuevo. El bebé tenía los ojos oscuros de su padre y la nariz respingona de su madre, y cuando sonreía Petra podía ver el futuro extendiéndose ante ellos como un camino dorado. Nathan estaba a su lado, un brazo alrededor de su cintura, el otro señalando hacia las constelaciones. «Mira, pequeño», le decía al bebé en apache, luego traducía para Petra. «Esas son las estrellas de nuestros ancestros. Algún día te enseñaré todas sus historias». Petra sonrió, recordando las palabras que Nathan le había dicho tantos años atrás sobre las estrellas que guardaban sus historias. Ahora tenían una nueva historia que contar, una historia de amor perdido e encontrado, de valor en la adversidad, de dos corazones que habían encontrado su camino de vuelta el uno al otro a través del tiempo y la distancia. «¿Crees que tu abuela habría aprobado?», preguntó Nathan, mirando hacia la casa victoriana que ahora era su hogar familiar. «Creo que ella lo planeó todo», rió Petra. «Creo que sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me dejó esa casa». Nathan la besó suavemente, cuidando de no despertar al bebé dormido. «Te amo, Petra Crow Feather», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo, Nathan Crow Feather, para siempre». Mientras caminaban de vuelta hacia la casa, donde Sarah los esperaba con la cena, y donde Jake había prometido traer su guitarra para una noche de música y cuentos, Petra sintió una paz profunda sentándose en su corazón. Había venido a Cedar Ridge buscando sanación, y había encontrado algo mucho mejor. Había encontrado su hogar, su familia, su destino. Y bajo las estrellas eternas de Oklahoma, su historia de amor continuaría escribiéndose, una página hermosa a la vez. Porque el amor verdadero no conoce el tiempo, no conoce la distancia, no conoce el miedo, solo conoce el camino de vuelta a casa. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de amor y aventura. Si te emocionó la historia de Petra y Nathan, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que tocarán tu corazón. Nos vemos en la próxima aventura.